Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a más una entrevista de la motivación y la tranquilidad en el cuidado. Y hoy estamos con Lore. Lore es terapeuta ocupacional del equipo, algunos ya la conocéis. Y bueno, es un área, es una parte, ¿no?, que trabajamos en el método Serena que es fundamental en el cuidado de personas con Alzheimer o demencia. Así que bueno, vamos a aprovechar que tenemos a Lore con nosotros para explorar y aclarar algunos conceptos que son del día a día y que son de mucha ayuda. Así que en nuestra entrevista de hoy queremos hablar un poquito y más profundidad sobre la independencia, ¿no? Porque es muy común que hablemos de que es importante mantener la independencia, que demos más independencia, pero vamos a aclarar un poquito todo eso, empezando por qué es la independencia en el ámbito de las demencias. Hola Camila, ¿qué tal? Bueno, pues la independencia es la capacidad que tenemos las personas para realizar las actividades de nuestro día a día, pues desde ir a trabajar o ducharnos o alimentarnos o realizar un deporte, pues por nosotros mismos, sin la ayuda de nadie. Genial. Simple, pero súper importante. Así que vamos a seguir profundizando un poquito. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la independencia y la autonomía? Porque son dos términos que se mezclan bastante. Ujú. Eso es, la independencia y la autonomía muchas veces las utilizamos como sinónimos y no lo son, ¿vale? La autonomía es la capacidad que tenemos las personas para tomar nuestras propias decisiones, para decidir lo que queremos hacer con nuestra vida o con nuestras actividades. Entonces, vamos a poner un ejemplo para ver un poquito la diferencia, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, una persona que no puede vestirse por sí misma, ¿no? Porque físicamente no puede, necesita la ayuda de otra persona, ¿vale? Pues será dependiente, no puede vestirse por sí mismo, es dependiente en el vestido. Pero, sin embargo, sí que es capaz, por ejemplo, de decidir qué ropa se quiere poner. Luego también podemos poner otro ejemplo de una persona que va en silla de ruedas, ¿no? Pues imaginemos una persona que va en silla de ruedas, que solo se puede desplazar si alguien lleva la silla de ruedas. Bueno, pues él no puede ir a un sitio, pero sí que puede decidir a qué sitio ir, ¿no? Decirle a la persona que le lleva, quiero ir aquí o allá. Entonces, pues es un poquito la diferencia entre independencia y autonomía. Digamos que independencia sería la capacidad de hacer y la autonomía sería la capacidad de decidir. Súper interesante y fíjate que es importante y queremos mantener ambos, ¿no?, en el cuidado. Pero la forma de hacerlo, entendiendo que hay una diferencia, pues es diferente, por supuesto. Con los ejemplos que has puesto creo que queda súper claro. Y también iremos comentando a lo largo de la entrevista porque va a salir esta diferenciación en otros momentos, ¿no? Y muchas veces pensamos que como la persona necesita ayuda, tampoco puede decidir, ¿no? Y sí que hay decisiones que sí que podrá tomar. Entonces, bueno, vamos a profundizar primero en la independencia y luego ya hablamos un poquito más también de la autonomía. Entonces, ¿por qué es importante mantener la independencia de las personas con demencia? Bueno, pues es muy importante mantener la independencia porque esto nos va a ayudar a mantener y a mejorar nuestras capacidades, ¿no? En base a repetirlos, pues mantenemos esas capacidades, no las perdemos. Y por otro lado, también es muy importante por nuestro bienestar psicológico, ¿no?, y emocional. El realizar nuestras propias actividades nos hace pues sentirnos mejor y valorarnos más, tener un autoconcepto nuestro mejor, ¿no? Que creamos pues, que somos válidos, que nos servimos, vernos mejor a nosotros mismos. Perfecto. Así que a modo de resumen y para ir reforzando estos conceptos, cuanto más hace una persona por sí misma, mejor es para sus habilidades, porque las está entrenando, para su bienestar, porque se siente útil y valorada, y añadiría también un tercero, ¿no?, para el bienestar del cuidador, porque la persona depende menos de él. Y cuando no se tiene en cuenta la independencia, ¿qué suele ocurrir? Pues cuando hacemos a las personas dependientes, ¿no? Cuando les hacemos todo, cuando decidimos que ellos no hagan nada, que sean totalmente dependientes, pues ¿qué pasa? Pues que al final pues se pierde esa capacidad, ¿no? De no hacerlo, pues se pierde la capacidad. Por ejemplo, imaginemos que nosotros somos atletas, ¿no? Y vamos todos los días a entrenar, realizamos carreras y de repente, pues por la circunstancia que sea, durante un largo periodo de tiempo dejamos de correr. Bueno, pues cuando queramos volver a correr, pues vamos a tener que entrenar muchísimo para volver a la situación en la que estábamos antes. Pues aquí ocurriría lo mismo, ¿no? El no practicar, el no hacer nuestras actividades, pues va a hacer que las olvidemos. Y luego, por otro lado,
hablando del bienestar emocional, pues el ser personas dependientes pues nos hace que no nos valoremos, ¿no? Que creamos que ya no servimos para nada. Y eso, pues bueno, es muy duro también emocionalmente, ¿no? Porque ya es muy duro que te tengan que ayudar o hacer pues cosas que son de tu autocuidado, ¿no? Es muy duro que te tengan que duchar, que te tengan que ayudar a ir al baño. Entonces, pues por eso decimos que esa independencia en las actividades que se pueda es muy importante, por estos dos factores sobre todo. Y es un ejemplo súper visual, así que muchas gracias, Lore, porque a veces nos olvidamos, ¿no? Por un lado, de la importancia de practicar, porque eso también se aplica pues al resto de toda nuestra vida. Y por otro lado, lo que acabas de tocar, este punto que es súper sensible, que es este sentimiento de carga, ¿no? Que uno puede llegar a tener cuando se le hacen todo, ¿no? Y a veces incluso eso es una fuente de rechazo que observamos en muchas familias y muchos cuidadores cuando comentan, no, es que la persona es que evita actividades que son necesarias y beneficiosas para ella, ¿no? Y muchas veces una de las razones que puede estar detrás es justamente esa, ¿no? La persona no quiere molestar, no quiere ser un peso, ¿no? Y aquí también hay otra duda que también surge muy a menudo en este contexto de dar independencia, que es cuándo, cuál es el momento, ¿no? Que debemos de empezar a actuar, cuándo consideramos esta forma, desde que tenemos un diagnóstico o esperamos hasta fases más avanzadas. Porque también escuchamos, así es muy frecuente, ¿no? Que la familia diga, pues es que mi familiar aún no lo necesita. O al contrario, vamos un poco de los dos extremos, ¿no? La persona ya está en etapa avanzada y es, bueno, pienso que eso mi familiar ya no lo puede hacer. Entonces, ¿cuál es el Bueno, momento que es importante? ¿Cuál es el momento que es importante empezar? pues la independencia hay que valorarla en todas las etapas, desde el diagnóstico hasta el final. Siempre tenemos que valorarla. La cuestión es observar y ver qué actividades pues, puede realizar la persona por sí sola, en cuáles pues, necesita algo de ayuda y en qué actividades, pues bueno, hay que ayudarle en toda la actividad pues porque ya no puede, ¿vale? Siempre hay que tener en cuenta pues la seguridad de la persona y de las personas que se encuentran a su alrededor. Eh, Vamos a poner un ejemplo que siempre como mejor se ve, ¿no? Imaginemos la actividad de ducharnos. Bueno, pues la actividad de ducharse pues, es una actividad realmente peligrosa, ¿no? Pues por el peligro de resbalarse. Si una persona tiene algo de inestabilidad, pues eso puede resultar peligroso. Pero bueno, podemos hacer que esta actividad no sea tan peligrosa si por ejemplo, pues ponemos en la ducha pues unos asideros o ponemos un asiento para que la persona pues, pueda realizar esta actividad sentada. Entonces, pues ya hemos dado seguridad a esta actividad, poder realizarla de manera independiente y de manera segura. Vamos a poner otro ejemplo. Imaginemos pues la actividad de conducir, ¿no? Imaginemos que nuestro familiar o la persona que tenemos al lado que tiene una demencia, pues conduce, sigue conduciendo. ¿Le tengo que dejar conducir? Bueno, pues depende en qué fase de la demencia se encuentre. Sobre todo tiene que ser en fases muy leves y que siempre que veamos un error o algo que no realice bien en la conducción, pues entonces deberemos prohibírselo, no deberemos dejarle, porque es una actividad muy peligrosa tanto para la persona como para los que se encuentran alrededor, ¿no? Pues peatones o otros coches. Entonces, independencia sí, pero con la seguridad. También tenemos que decir que la independencia de una persona pues irá variando. No es lo mismo al principio de una demencia que al final, ¿verdad? Cada vez va siendo más dependiente. Entonces, nosotros también nos tenemos que ir acoplando un poquito a eso que puede o no puede hacer, ayudarle en lo necesario. Y en el resto, seguir dejándole ser independiente, ¿no? Hacer todo lo que pueda hacer. Perfecto, queda súper claro y es importante tener el concepto claro también porque como comentamos siempre con los cuidadores que apoyamos, al final es lo que dices, ¿no? Es un camino en el que hay que adaptarse constantemente, ¿no? Entonces es importante que entendamos, que conozcamos las estrategias para adaptarse, la forma de pensar para poder aplicar estas estrategias, ¿no? A las diferentes situaciones que se van dando. No solo tener una frase hecha o una ayuda concreta, ¿no? Sino que entender el porqué de esta ayuda. Creo que eso es fundamental. Y bueno, para los que no sepáis,
Lore es terapeuta ocupacional de una residencia de personas mayores en Zaragoza y al igual que en casa, pues también uno de sus objetivos es que las personas con demencia puedan realizar sus actividades de la vida diaria, como comentábamos antes, por el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces, Lore, en tu trato diario con tantas personas con demencia, ¿qué dificultades o qué retos encontráis a la hora de permitir que hagan las cosas por sí mismas? Bueno, pues muchas veces los retos son parecidos a los que encontramos en nuestra casa, ¿no? Un reto que se suele tener en las residencias, pues es el tiempo y los horarios, ¿no? Pues claro, el promover la independencia pues cuesta un tiempo, ¿verdad? A la persona pues le cuesta un tiempo intentarlo, volverlo a intentar, volverlo a hacer, requiere tiempo. Y muchas veces pues los profesionales pues dicen, no, es que no tengo ese tiempo porque me está esperando otra señora después y luego pues tengo que seguir unos horarios, o sea, tengo que hacer esto, luego tengo que hacer esto otro. O sea, muchas veces esa falta de flexibilidad, ¿verdad? Pues no ayuda a la independencia de la persona. Y creen que eso, pues que haciéndolo por ellos, pues es más rápido y mejor. A corto plazo, Luego también, hay que decirlo, ¿no? A corto plazo. exactamente, a corto plazo, ¿verdad? Pues si es más rápido, yo lo hago mejor que él, entonces ya está, como dice Camila, a corto plazo, ¿no? Porque a largo plazo nos va a suponer mucho más tiempo, porque cada vez va a ser dependiente en más actividades y le vamos a tener que dedicar más tiempo. Mientras que si sigue manteniendo sus actividades, pues lo que puede hacer por él solo, pues ese tiempo nosotros lo podemos dedicar para otra cosa, ¿verdad? Y esto lo podemos aplicar tanto a profesionales como a cuidadores, ¿no? En el día a día. Luego, por otro lado, en las residencias también un poquito lo que ocurre es que cuando eh, una persona entra en la residencia, bien sea la persona, bien sea la familia, pues cree que al estar en una residencia, pues que le tienen que hacer todo, que para eso paga, ¿vale? Entonces, pues que le tienen que asear, que le tienen que vestir, que le tienen que ayudar a todo, porque creen que es eso, que al pagar, pues que le tienen que hacer todo. Bueno, pues cuando sea necesario, sí, cuando la persona sea dependiente, pues por supuesto se le hará, pero muchas veces no entienden que el dejarles hacer es beneficioso para la persona, que se está buscando el bienestar de la persona. Y luego, pues otras veces, pues lo que ocurre pues que los propios profesionales o los familiares, pues como sentimiento de cariño y de sobreprotección a la persona y por ese miedo que comentábamos antes de que se hagan daño o que puedan hacerlo mal, pues les sobreprotegemos y hacemos la actividad por ellos. Esos serían más o menos Los los factores que nos solemos principales. encontrar en el día a día, ¿no? Que no promueven esa independencia. Y fíjate, súper interesante porque has mencionado tres y realmente indican, ¿no?, que las mayores dificultades no están realmente en la condición de la persona. A veces pensamos es que ya está muy avanzado, lo que hablábamos antes, es que ya no puede, ¿no? Sino que tiene mucho que ver con pensamientos, con actitudes, con creencias, por varias razones, por la cultura que tenemos, por cómo hemos sido educados, por cómo es la sociedad, ¿no? Pero al estar en el lado del cuidador también es una oportunidad increíble, ¿no? Porque está en su control, es algo que puede cambiar, ¿no? Entonces, dentro de estos pensamientos también creo que hay uno que es especialmente difícil, acabas de mencionar, que es justamente este miedo, ¿no? El miedo de los familiares a la hora de incentivar a su ser querido, ¿no? Porque le puede pasar algo, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontarlo? ¿Cómo dar más independencia teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que no les pase nada? Bueno, pues eso, siempre debemos velar por su seguridad, ¿no? Independencia, pero con seguridad. Entonces, bueno, pues a veces, pues para que realicen una actividad de manera segura, pues hay que adaptar la actividad o el ambiente, ¿no? Bueno, pues eso, desde colocar lo que decíamos, asideros o asientos para que la persona realice la actividad sentada o que los utensilios que utilice pues no sean cortantes, o sea que pueda, por ejemplo, imaginaos que está comiendo, ¿no? Pues en vez de darle un cuchillo muy afilado, muy grande, con una punta eh, que pinche mucho, pues podemos darle otro tipo de cuchillo que pueda cortar, pero que no suponga un peligro para la persona, ¿no? Entonces sería eso, adaptar un poquito el ambiente o los utensilios que utilizamos para que esa actividad pues no resulte peligrosa.
O sea, que es compatible, ¿no? En resumen, dar independencia y siempre ir de la mano con la seguridad, ¿no? Que hay que tenerlo en cuenta. Independencia y seguridad van juntas y que tenemos apoyos que nos pueden ayudar a llegar a este punto. Has mencionado varios ejemplos. También hay otra dificultad que vemos muchos en los familiares, que es cuando ven que la persona sí que hace las cosas, pero que no las hace bien, que las hace mal, ¿no? Entonces, o no lo hace como estamos habituados. Por ejemplo, no pone bien la mesa, pues se equivoca al poner los cubiertos, los platos, a lo mejor hace la cama al revés, o en otras ocasiones pues guarda las cosas donde no debería, ¿no? Entonces, este no ver que no hace bien también es algo que también dentro de estas creencias, que es especialmente difícil, que también tenemos que ir trabajando, ¿no? Porque cuando no permitimos que la persona ayude y al final se queda todo el día sin hacer nada, pues de una manera inconsciente, ¿no? También estamos impactando en su independencia. Entonces, por un lado, de forma proactiva, podemos mirar la independencia, oye, pues quiero que se duche, quiero que coma por sí misma y ayudo en eso, pero también vigilar un poco estas creencias en el día a día de cuando no hace las cosas bien, que también tengamos cierta tolerancia, ¿no? Y hay un punto que a veces, pues aquí la parte de tolerancia, incluso de que no haga bien, pues lo vamos trabajando, pero hay una parte que muchas veces es más profunda, ¿no? Que tiene que ver con estos tabúes, con prejuicios, con normas sociales, ¿no? Y es una fuente, pues tremenda de discusiones. Por ejemplo, no solo que no haga bien alguna actividad, sino cuando quiere hacer algo que sale del patrón, que decimos es un poco raro, ¿no? Por ejemplo, si la persona quiere acostarse con un sombrero, o pues quiere estar de un lado a otro en casa llevando el bolso puesto o que esté jugando con una manta, ¿no? Entonces aquí muchos familiares tienen dificultad de ver su familiar haciendo este tipo de comportamientos. ¿Qué recomiendas, Lore? ¿Cuál es la forma de proceder? Bueno, pues eso, lo primero que tenemos que hacer es entender esos comportamientos, ¿verdad? Esos comportamientos, pues muchas veces se entienden cuando también pues conoces un poco la enfermedad de la persona y cómo la está llevando a cabo, ¿no? Pues por qué está realizando eso. Entonces, ¿cuándo cortaremos o diremos que no deje de hacer eso que está realizando, ¿no? Pues por ejemplo lo del sombrero o lo del bolso que nos estabas comentando, pues bueno, mientras no sean actividades pues peligrosas para él o para los que están alrededor o supongan un problema de salud, que les pueda suponer un problema de salud, pues bueno, le debemos dejar realizarlas, ¿no? Igual esa actividad a él le da, pues eso, tranquilidad, pues mientras no sea un problema, algo peligroso, pues ¿por qué no? Y luego en el qué pensarán los demás, pues tenemos que olvidarnos un poquito de eso, ¿no? Ellos no conocen a la persona, no conocen por la enfermedad que está pasando, no nos conocen a nosotros ni a ellos, ni saben en qué momento estamos y por qué estamos permitiendo eso. Entonces, pues no debemos hacer caso, ¿vale? Somos nosotros y la persona que cuidamos los responsables de las actuaciones que estamos llevando a cabo. Genial. Y aquí también creo que se juntan estos dos conceptos, ¿no? Que hablamos al principio, de la independencia y la autonomía. Es decir, pues poder respetar su decisión si es segura, ¿no? Y dejar que la persona actúe según desee, ¿no? Porque eso también va a mejorar el ambiente y en lugar de que haya todo el tiempo pues reproches y discusiones que al final dañan la relación, que la persona pueda sentirse oída, respetada, ¿no? Entonces, en otras palabras, también para su independencia, poder buscar estos momentos en los que también podemos permitir tomar decisiones, o sea, sumamos independencia, autonomía, es una forma de que se puedan sentir más motivados, ¿no? Y, y a veces me gusta imaginarme, ¿no? En la misma situación, pues que constantemente alguien pues te estuviera diciendo, ¿no? Que tú que tienes que hacer eso, que tienes que hacer lo otro, o que no tuviera en cuenta tu opinión, ¿no? ¿Cómo nos sentimos en una situación así, ¿no? Normalmente pues frustrado, desanimado. Entonces, bueno, aquí se juntan estos dos conceptos y para finalizar, también remarcar que la independencia tampoco significa, acabamos de hablar de dos comportamientos que no siempre están bien vistos, ¿no? Pero que Lore, pues que comentamos que se pueden dejar hacer, pero no significa, cuando estamos hablando de dar independencia y dar autonomía, no significa que estamos diciendo que las personas con demencia pueden hacer cualquier cosa, ¿no? ¿En qué situaciones tenemos que mantenernos firmes? Bueno, pues tenemos que mantenernos firmes en las situaciones, en las actividades peligrosas, en todo lo que resulte peligroso para él o para las personas que se encuentren alrededor. Entonces, todas aquellas actividades que no podamos adaptar para que sean seguras, pues debemos prohibirla, no debemos dejarle. Pues, por ejemplo, el conducir, pues es una actividad muy peligrosa, no deberemos dejarle.
Luego, pues realizar, por ejemplo, imaginaros que es una persona pues muy mañosa, ¿no? Que se le ha dado muy bien arreglar las cosas en casa y se quiere arreglar, pues por ejemplo, pues la caldera o unos cables, bueno, pues son actividades muy peligrosas que tampoco deberíamos permitirle, o subirse a una escalera muy alta o todo aquello que veamos que es un riesgo para su salud, pues no debemos permitirlo. Está muy bien que demos independencia, pero siempre pues con seguridad. Perfecto, Lore. A modo de resumen, independencia siempre de la mano de la seguridad. Cuando decimos también que no se debe hacer, también es importante tener en cuenta que la manera como lo vamos a gestionar, ¿no? Cómo vamos a comunicar eso, también exige una serie de adaptaciones. Entonces, has mencionado especialmente conducir, que es muy peligroso y genera muchísimas dudas en el día a día. Entonces, simplemente remarcar que hemos grabado un vídeo no hace mucho sobre cuando la persona insiste en conducir, ¿vale? Entonces lo podéis buscar también porque ahí damos estrategias de cómo guiar esta comunicación, cómo guiar el cese, ¿no? De esta actividad, que no significa pues, que tengamos que ponernos firmes, no significa que la forma como nos vamos a poner firmes es directamente diciendo que no y que no y que no, ¿no? Porque eso también muchas veces es una fuente de estrés. Pero bueno, hay un vídeo que está por aquí también, lo dejo en la descripción, que lo podéis buscar, que es y se insiste en conducir. Y ahí pues estas pautas pues también se van a extrapolar a otras situaciones. Y para resumir un poquito, que hemos visto un montón de cosas hoy, lo primero que hemos dicho, independencia, pero siempre con actividades que sean seguras o incluso en partes de actividad, ¿no? En algún momento has mencionado eso, no siempre es la actividad completa, pero una parte que sea segura sí que podemos permitir, ¿no? Porque cuanto más la persona puede hacer, cuanto más puede hacer por ella misma, más practica sus habilidades, más útil se puede sentir y menos dependiente va a ser del cuidador. Entonces, súper importante la independencia para ambos, ¿no? Para la calidad de vida de ambos, para la motivación, para la tranquilidad de ambos. También vimos cuál es la diferencia de independencia y de autonomía, ¿no? Y cómo también las dos cosas van a impactar en esta calidad del ambiente que hay, ¿no? Y también diste varios ejemplos y comentaste la importancia de las ayudas técnicas, porque son lo que nos van a ayudar también a la hora de dar esta seguridad, de esta independencia de una forma segura, ¿no? Y comentamos también este gran miedo que tienen los familiares justamente de que a la persona le pueda pasar algo. Entonces, bueno, con esas estrategias espero que podáis también ver un poquito más claro por dónde podéis incentivar a vuestro familiar para que colabore más. Y bueno, Lore, si quieres añadir algo más, ahora es el momento. Bueno, nada, simplemente pues eso, concienciarnos un poco pensando en nosotros mismos, ¿no? Que a nosotros nos gusta ser independientes, no nos gusta que nadie nos ayude, muchas veces decimos, déjame hacerlo a mí, que yo sé hacerlo, ¿no? Son cosas que solemos decir, pues, ¿por qué no lo hacemos con nuestros familiares o con nuestros amigos? Entonces, pues eso, sí, vamos a intentar promover esa independencia en todo lo que se pueda, como decía Camila, bien sea en toda una actividad completa o en pequeñas partes de la actividad, pero dejémosles, porque eso les va a dar un bienestar emocional muy grande. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias, Lore, como siempre. Es un placer enorme tenerte aquí aportando un montón, que la gente pueda entender mejor, ver ejemplos, ¿no? Y aplicarlos en casa también. Y bueno, ya nos vamos a despedir, pero quiero recordar también que próximamente, en las próximas semanas, vamos a hacer una semana de talleres online gratuitos. Entonces, si aún no te has apuntado, tienes en la descripción de este vídeo también, de esta entrevista, tienes la descripción para que lo puedas hacer. Los talleres son justamente para profundizar en todo eso que estamos hablando aquí, para poder motivar a las personas con el síndrome de Macy, para poder cuidar con más tranquilidad. Así que nada, ya dejamos por hoy. Muchísimas gracias, Lore, de verdad, y nos vemos en la próxima. A ti. Hasta luego.